Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Vamos a empezar con lo de los trámites para la creación de una empresa. Enseguida abrimos. ¿Se escucha bien? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, tenemos los trámites ante el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, de manera o de primera instancia debemos comprender que el primer procedimiento para poder formalizar o poder realizar una actividad económica bajo el cumplimiento de la normativa legal que existe en Bolivia, debemos crear o inscribirnos al Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Mediante qué? Nosotros nos inscribimos al Padrón Nacional de Contribuyentes para la obtención del NIT, que es el número de identificación tributaria. ¿Cuál es el propósito o el para qué? Es para estar registrados y funcionar legalmente. Debemos entender que si bien en términos generales el trámite primordial o esencial para la realización de cualquier tipo de actividad no se limita simplemente a la constitución de la entidad. En caso de una empresa unipersonal que, por ejemplo, no cuenta con ese tipo de documentación, su principal y más gran e importante documento es el NIT. Bajo esos parámetros vamos a analizar qué es lo que se requiere para poder obtener el NIT. Empecemos dentro del régimen general. Para las personas naturales, es decir, para aquellas que se van a convertir en unipersonales o profesionales independientes que cuentan con NIT y factura. Uno, es el documento de identidad en original y fotocopia. Dos, original y fotocopia de facturas o prefacturas de consumo de energía eléctrica del domicilio donde se desarrolla su actividad económica y del domicilio habitual. Croquis del domicilio fiscal y domicilio habitual. Y título académico o provisión nacional a nivel técnico profesional cuando corresponda. Cuando ustedes realicen quieran realizar la inscripción a impuestos nacionales, deben considerar que se tiene que tener esa documentación a mano al momento de ir y hacer el registro. Es bastante sencillo el proceso del trámite. Se realiza de la siguiente manera, ¿no? Ustedes se presentan con estos documentos a la plataforma, piden una ficha para esto y se les atiende. La persona que les va a atender les va a pedir los documentos y va a generar un número de trámite y de un tipo muy específico que solamente lo pueden generar los funcionarios de impuestos nacionales. Una vez generado este documento, este número de trámite, es que se procede a la inscripción como tal. Les van a pedir los documentos, los van a engrampar. Creo que es el domicilio. Yo les sugiero que sea mediante Google Maps. ¿Por qué? Porque es más sencillo, em, si quieren, ubicarlo en un mapa de Google que cuando ustedes realizan el croquis. Tenía entendido que hay muchas zonas, sobre todo aquí en nuestro departamento, donde si bien las manzanas son cuadradas, es decir, los manzanos que se recorren dentro de una zona y demás, en la mayoría son cuadradas, hay algunas que tienen callejones u otro tipo de conformación o estructura. Por lo tanto, eh, hacer un croquis a mano alzada ciertamente no es lo más conveniente. Respecto al título académico y en provisión nacional, eh, acá no está aclarado, pero valga la aclaración, tiene que ser una fotocopia, no es que van a dejar su título original ahí. Recordemos que lo que respecta al título académico y al provisión nacional, solo se pueden sacar una vez. Lo más que podrían hacer en caso de que tengan extravío u otra situación es sacar una fotocopia legalizada del mismo.
pero sin embargo nunca van a poder sacar otra vez un título. Por lo tanto, si bien acá no dice fotocopia, se estima o se asume que va a ser una fotocopia porque sus documentos son imposibles de reponerse. Esto en cuanto a las unipersonales. ¿Qué pasa con las empresas jurídicas? Bueno, para las empresas jurídicas, lo que tiene que suceder, lo que tienen que llevar para que puedan proceder a la inscripción es, uno, la escritura de constitución de la sociedad. Es decir, que se tiene que ir con el documento respaldatorio, si quieren, el certificado de nacimiento de su empresa. Hay que recordar una cosa muy importante. La que corresponde a la escritura de constitución no es nada más que la transcripción o copia fiel de lo que en su momento fue el acta de constitución, ¿sí? Entendamos que para poder formalizar un proceso de constitución en una entidad, primeramente se tiene que tener un acta de constitución entre los socios, donde de manera, si quieren, en forma de borrador, se va a permitir o se va a realizar el- la intención de estas personas para crear esta entidad. Bajo ese concepto, el acta de nacimiento, si quieren, mire, el acta de constitución es como el certificado de nacido vivo de su hijo o de su hija, digamos así. Si ustedes tienen hijos, sabrán que les dan un certificado de nacido vivo. Esto no es igual a tu certificado de nacimiento. Entonces, lo propio sucede con la escritura y la acta. Tienen una estructura similar, tienen el mismo contenido, más sin embargo, uno es el documento probatorio máximo, que es el testimonio, y el otro es como el documento inicial, ¿sí? Luego tenemos que cumplir con todas las leyes y decretos acá dice escritura de constitución, ley, decreto, resolución o contrato según corresponda. Porque no solamente se limita a hablar de escritura de constitución. Si para nosotros parecería muy obvio que si una nueva empresa se constituye, lo que tiene que tener es una escritura de constitución. Sin embargo, las empresas estatales, las nacionalizadas y otras tienen otra, tienen además pueden tener otras figuras legales, ¿sí? Por ejemplo, las empresas que son estatales pueden ser creadas bajo ley, decreto o resolución administrativa, es decir, crearse una empresa mediante el Ministerio de Desarrollo Productivo y generar esto, ¿sí? Luego tenemos lo que son el contrato, esto en el caso de una sociedad accidental. ¿A qué voy con esto? Las sociedades accidentales son sociedades constituidas entre un grupo o una entidad que goza de, ¿cómo podemos explicarlo? Goza de, mm, goza de residencia en el país y está legalmente constituida. Y por otra parte, que puede o no puede ser del país, que puede ser un capital extranjero que ha decidido unirse con nosotros en ese proceso o en ese contrato para poder realizar la actividad. Entonces, bajo esa lógica, el contrato o el convenio de suscripción de trabajo conjunto va a ser el documento inicial para la creación como persona jurídica y obtener un IT. También tiene que existir una fuente de mandato del representante legal. Es decir, que se tiene que constituir un poder, un acta de dictorio, estatuto o contrato donde se le otorgue o se le dé la, la consideración de representante legal a una de las personas o a varias de las personas que realizan la constitución en primera instancia. Luego tienen que presentar el documento vigente de identidad, es decir, el carnet. Luego,
Respecto a lo del carnet, no se refiere precisamente a la empresa, porque sabemos que la empresa es una persona jurídica y por lo tanto no tiene un carnet, pero estamos hablando de representante legal. Ok, entonces, también ellos tienen que hacer una declaración de su domicilio legal o fiscal, si quieren. Para esto tienen que traer las empresas jurídicas facturas o prefacturas de consumo de energía eléctrica que acrediten el número del medidor del domicilio habitual de la representante o el representante legal. ¿Sí? Ahí se aclara que si bien puede que exista algún detalle o por problema para el tema de pagos, muy importante es, es contar con, con un domicilio legal establecido. Para eso necesitamos esas facturas o prefacturas, ¿sí? Mediante este se va a afianzar o se va a dejar claro la dirección y ubicación de, primero, la empresa que está constituyendo y segundo, del representante legal. Luego, esas facturas o prefacturas también tienen que acreditar el número de domicilio habitual y domicilio fiscal y sucursales. Es decir, que no solamente se va a limitar a generar un domicilio fiscal, una declaración de domicilio fiscal de solamente la entidad, sino también de las otras sucursales si hubieran, así como de em, así como lo de su representante legal. Entonces, bajo esos parámetros, eso es lo que nos van a pedir para los requisitos de persona jurídica. La diferencia entre una persona natural y jurídica es que tiene muchos más papeles y documentos probatorios al respecto a la persona jurídica, lo cual es, en síntesis, va a costar un poquito más sacar o tener un proceso un poco más largo que el de un unipersonal. Sí, ustedes se van a personar de la misma forma a alguna de las plataformas físicas. De momento todavía es físico, si no me equivoco, todo lo que es la inscripción. Le dicen a la persona, le entregan la documentación y ella les va a decir el tiempo exacto que esperan o si se les va a entregar en el mismo día. Generalmente va a tardar un par de días a lo mucho y se les va a entregar. Muy bien. Ya. Respecto a las asociaciones indivisas tienen que tener el certificado de defunción original. Luego, el poder que acredite al representante legal o apodo, original y fotocopia. Documentos de identidad original de representante legal o apoderado. Muy bien. Recordemos que la sociedad indivisa es un tipo, una figura muy específica, ¿sí? Básicamente va a ser un proceso de sucesión hereditaria. En este caso, del señor, de un señor que ha fallecido, por decirlo, tiene que hacer primero presentar la defunción original, ¿no? Luego tiene que generarse un poder que acredite al representante legal o apoderado todas las funciones y aplicaciones que se requieren para poder agilizar ese trámite. Y finalmente, el documento de identidad original del representante del apoderado. Como verán, este se parece o es muy similar al que corresponde al de ministerios, eh, perdón, al que corresponde de unipersonales. Se parecen en cierta medida, no son iguales, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos faltaría que presentemos un croquis, pero en función o en consideración del tipo de procedimiento que se está haciendo, simplemente se sugiere o se ponen esos tres documentos para la inscripción. Ahora, ¿qué pasa con el régimen tributario simplificado, el RTS? Bueno, primero tenemos que tener claro
quiénes pertenecen a este tipo de régimen tributario simplificado. No todos pertenecen, ¿sí? Hay que dejar claro que el mismo se atañe o se limita a lo que corresponden a actividades de artesanos, comerciantes, mineristas, vivanderos, además que el capital no debe ser mayor a 60,000 bolivianos, ¿sí? Bajo este parámetro, se tiene que presentar o tienen que hacer la presentación el documento de identidad en original y fotocopia, original y de facturas o prefacturas de consumo de energía eléctrica, el del domicilio donde desarrolla su actividad. Luego está la categoría de monto por capital, es decir, cuánto es el costo, si quieren, a ser pagado. De 12,001 a 15,000 es 47 bolivianos. De 15,001 a 18,700 es de 90 bolivianos. Y mientras vas momentando, como verán, la renta y sus disposiciones o manejos va creciendo, pero no de una forma tan exponencial. Entonces, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Como verán, los regímenes especiales no tienen demasiada documentación. Esto que les están pidiendo para esto, también se lo van a pedir al ST, Sistema STI, que es un régimen especial para los transportistas y para el RAW. Pero el resto de los contribuyentes tiene que adherirse a lo que dice el régimen general. Ahora, nosotros podemos ver lo que corresponde a el certificado o el padrón. Vamos a entrar a la oficina virtual de impuestos. Un momento. Ah, sí, aquí está bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo pueden ver ustedes ese certificado? Es bastante sencillo. Miren acá. Ponen padrón biométrico digital. Ponen el NIT. En este caso vamos a sacar del mío. Siempre van a poner el código CAPTCHA. Y como verán, vamos a esta página. Y este es el reposición del certificado de inscripción. Ustedes ponen acá. Y va a salir el certificado. Como verán, este certificado de inscripción cuenta o tiene todos los aspectos generales respecto a la información del dueño del NIT. En este caso es mi persona. Especifican primero el tipo de régimen, el tipo de contribuyente, el número de identificación tributaria, a quién corresponde la razón social, la fecha de la inscripción, el mes que se va a vencer o el mes de cierre, la dependencia, el municipio y el domicilio fiscal. Y como verán, ahí está llenado de acuerdo a mi criterio, por así decirlo, donde se pone no solamente las zonas, las calles, sino un punto de referencia. El cómo esté representado en su pantalla o en su padrón es una cuestión de lo que ustedes, bueno, de lo que el contribuyente ha solicitado, digamos así. Y le he indicado de esta manera o no. En mi caso, yo les he explicado de manera bastante
fuerte, por así decirlo, todo lo que tiene que, a dónde es mi domicilio fiscal y cómo se tendría que llegar. Luego es en la siguiente parte que y cuenta con las siguientes actividades económicas. La gran actividad, servicios, la actividad principal, la 692, que es actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoramiento en batalla de impuestos. Entonces, eso es la actividad principal. Es la actividad que va a generar el ingreso más grande dentro de la entidad. Luego ponen la fecha de inicio de la fecha de inicio de realización o elaboración de formalización, si quieren, de su situación. Y también se aclara que yo he decidido o, si quieren, informado al respecto de que yo quería realizar otra actividad secundaria. Y de esa manera es que tengo como actividad secundaria educación superior, lo que significa que puedo facturar sin ningún inconveniente a universidades. Acá, nota importante, nótese, están las obligaciones tributarias, las 4. Y como verán, 3 de estos formularios son bastante conocidos para ustedes. Ciertamente el de 608, que es descripción del régimen complementario al IVA y agentes de retención, es un poco distante, diferente, pero el resto parece que sí me entiendo. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Bueno, entonces, de esta manera es como se va a ver la inscripción. Y respecto al 608, que puede ser el formulario menos común de utilización en general, lo que no significa que no se utilice, está como parte de las obligaciones tributarias. ¿En qué sentido o bajo qué interpretación de la norma es que tiene que ir el 608 como un impuesto mensual más o una obligación? Bueno, Impuestos Nacionales asume o trabaja bajo el supuesto de que las personas que se vienen a registrar son personas que van a hacer una actividad de producción y que necesariamente van a tener empleados, ¿sí? Pero no solamente tener empleados, sino cumplir eh, con que los mismos sobrepasen ciertas características para que pueda realizarse la deducción o el pago de estos impuestos. Bajo este precepto, hay 2 líneas de corte, ¿sí? Esta la vamos a avanzar bien o a profundidad cuando llevemos todo el manejo de la plataforma de la oficina virtual, pero de momento es de esta manera, ¿no? Eh, Hasta julio de 2019, las empresas no estaban obligadas a declarar si no había que pagar. Sin embargo, después de julio 2019 hasta julio 2020, en un año, se cambió la norma, es decir, que no se va a, si quieren, ya no se genera la obligación de que sobrepase o que, mejor dicho, que se tenga que pagar el importe ante impuestos para que sea necesaria la declaración. Es necesario o es más que suficiente con que se tenga a una sola persona, por lo menos, que ya haya sobrepasado la barrera de los 4 salarios mínimos. Si tuviéramos una sola, entonces a partir de eso se tiene que inscribir a todos los empleados y adicionalmente realizar la declaración. Pero después de julio de 2020, el año pasado, se volvió a cambiar la normativa y ahora es otra vez como antes. Si no hay nada que pagar, no hay obligación de declarar, lo que no significa que no se pueda pagar o no se pueda declarar. Sí se puede, simplemente que no tienes esa obligación legal. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta? Ahora, ¿alguna consulta tal vez? ¿Está claro qué documentos se tiene que llevar para iniciar el proceso de registro?
¿Está bien? ¿Está clarito? No son muchos documentos, como verán. Ah, perfecto. Muy bien. Ahora, si nosotros no sabemos cómo, qué documentos se necesitan para abrir la empresa, obviamente que tenemos que buscarla de algún lado, ¿no? Entonces vamos acá a Impuestos Nacionales y busquemos. Acá debería estar. Perdón. Muy bien. Buscamos institucional, servicio de contribuyente comunicados. Ya, vamos a buscarla dentro del buscador, porque tienen, simplemente es que no sé exactamente en qué pestaña está. Requisitos para la inscripción. Y vamos a buscar. Bueno, no hay una directa. Busquémoslo en esto. Siempre hay que buscar o hay que preferir buscar los requisitos no en páginas que no correspondan a impuestos, sino a las propias páginas de impuestos o a documentos que hayan emitido. En este caso, vamos a ir acá a libros, vamos a abrir la de procedimientos, estos impuestos, vamos a ver este que es procedimientos y este más. Recordemos que si bien estos documentos, estos tomos, estos libros, donde está la compilación de RNDs, tienen casi la misma estructura, no siempre se tienen los mismos parámetros. Inscripción. Adecuaciones, inscripción. Vamos a buscar. Estos son los antiguos formularios. Acá se habla sobre los diferentes sistemas tributarios especiales o regímenes especiales. Este parece ser. Como verán, acá sí está. La inscripción se realizará de la siguiente forma. Los contribuyentes y representantes apoderados o terceros debidamente autorizados mediante carta notariada presentarán solicitud verbal. Las RD sí se encuentran en la página de impuestos, ¿sí? Están en este link. Miren, les voy a mostrar. Vamos acá al Servicio de Impuestos Nacionales. Un minutito. De Impuestos Nacionales. Vamos acá. Y en esta parte está toda la normativa. El problema es que ahora ya no está como antes ordenado. Mire, por ejemplo, si usted entra aquí a leyes, va a encontrar las leyes más importantes. Impuesto de grandes fortunas, ley de presupuesto general de 2021, régimen, el IVA, nuevo periodo de regularización del perdonazo, modificación de leyes, ley del Estado, y esas son por gestión, ¿sí? Que en su mayoría son leyes para reforzar o para mejorar los impuestos ya que ya han sido creados, ¿sí? O para regular. Usted hace clic en acá y va a ver la versión en PDF. Ahora, las NDs están acá. Y están por año, ¿sí? El detalle con esto es que ya no están estos libros, ¿sí? Estos dos, bueno, en realidad todos estos que les he colgado a su plataforma, todo esto eran compilaciones realizadas por impuestos que agrupaban tipo de operaciones o tipo de trámites que tenían que hacerse ante impuestos y todas las RNDs relacionadas al mismo.
La última vez que salió una versión actualizada fue el 2019. El año pasado, no sé exactamente qué fecha, pero se modificó la estructura de las normativas en impuestos, es decir, cómo eran las compilaciones. Ok, en el caso de dar de baja, ustedes tienen que presentar un balance de liquidación, ¿sí? Antes de poder ustedes realizar la baja o inactivación del NIT, tienen que haber pagado todas las obligaciones, es decir, tanto tributarias, sociales, como con terceros, a no ser que la liquidación se esté dando por quiebra, en cuyo caso se empieza una acción legal por parte de los acreedores y se llama un concurso de acreedores, ¿sí? En donde por orden cronológico y de acuerdo a estipulación legal, se tiene establecido una escala de cómo se va a realizar este procedimiento. ¿A qué voy con esto? Es decir, pongamos el ejemplo. Ustedes, um, ustedes tienen deudas con impuestos, con empresas, con sus empleados y con otras empresas. La orden de prelación, cuando ustedes hacen una liquidación en una entidad, es primero, ¿qué vamos a poner? Vamos a anotarlo. Vamos a poner aquí una nueva pestaña. Y vamos acá en el diseño. Digamos así. Cuando quieran ustedes inactivar el NIT, van a tener que presentar lo siguiente. Una liquidación o un estado financiero, estados financieros de liquidación, haber pagado todos sus pasivos, pagado todos los pasivos, haber um, haber cobrado todos los activos o en su defecto realizarlos, como por ejemplo en el caso de los inventarios. Y finalmente, tener todo, solamente contar con cuenta de disponible y el capital. La idea es esa cuando se hace un estado financiero de liquidación. Ahora, para lo que cuando la liquidación es realizada voluntariamente, es decir, cuando es una liquidación voluntaria, si bien los requisitos o los documentos que se van a presentar no van a variar, lo que sí va a variar es que no debe existir pasivos. Porque se asume que si es voluntaria, se supone, ¿no? Es una suposición que la misma es por decisión y no por un tema de que se ha fallado, que el negocio ya no tiene los mismos rendimientos. ¿A qué voy con esto? Que al ser voluntaria, se estima que nosotros tenemos todos los activos suficientes como para pagar nuestras deudas. ¿Sí? Ahorita vamos a tocar esa parte de la reactivación. Cuando ustedes hacen de manera involuntaria, es decir, por quiebra, no es necesario no tener pasivos. Es decir, se puede determinar que no haya ningún inconveniente y que no tenga más remedio que liquidar la entidad. En caso de que ustedes liquiden la entidad, entonces no es
no es pasible o no es necesario que tenga sin pasivos. Sí, puede que existan pasivos. Con esos documentos ustedes van a la plataforma de impuestos nacionales y le solicitan la inactivación de su número de NIT y se los van a tener que desactivar. ¿Sí? Va a estar como inactivo. Recordemos que nunca se va a cerrar su NIT. El NIT no se cierra, no es un documento o un procedimiento que se pueda anular, sino que simplemente se inactiva. Es decir, que su funcionamiento ya no está, eh, ya no va a ser o ya no está realizado, es decir, ya ha concluido con su actividad. Ahora, sí, hay una consulta de parte de Grace que nos dice si se da de baja una empresa después, puedes activarlo nuevamente. Un ejemplo, una empresa no cuenta con movimiento por más de un año. Bueno, como habíamos visto durante toda la parte normativa de lo que es la creación del NIT, debemos recordar que dentro de la ley se presume que si su entidad no ha tenido ningún tipo de actividad o movimiento durante 12 meses y no se ha hecho ningún tipo de declaración, se da de manera automática de baja o se inactiva el NIT. Lo que no significa que todas las multas y los deberes formales por el incumplimiento de las declaraciones no realizadas no van a ser cobradas. Sí van a ser cobradas. Puede que estés inactivo, pero no sí te van a cobrar por las multas y accesorios generados. Si ustedes llegan hasta la etapa de inactivación y luego deciden reactivarlo, sí se puede hacer, para lo cual se necesita un balance, entre comillas, de apertura, porque cuando hemos hecho el balance de cierre, se suponía que ya estábamos cerrando la empresa. Es decir, cuando estamos haciendo el balance de liquidación, se estima de que la entidad ya no va a seguir con sus actividades y por lo tanto se inactiva el NIT. Cuando se quiere reactivar, van a tener que ir a las oficinas, presentar sus papeles y no pierdan por favor su tarjeta MASI porque van a tener que reactivar su usuario, ¿sí? Em, una vez que empiezan a hacer las declaraciones, van y tienen que reactivarlo totalmente ante la oficina de impuestos. Ya sea porque ustedes han decidido reactivar operaciones, porque ha habido una inyección de capital, por lo que fuere, pero tiene que realizarse eso en las oficinas. Y se les va a pedir los mismos documentos que cuando se han hecho la constitución original. Es decir, en el caso de unipersonales, su carnet, fotocopia original, una fotocopia de luz o agua, del domicilio fiscal y del domicilio habitual. Y, ¿cómo era esto? Y un croquis de su domicilio. En el caso de las empresas jurídicas, una acta de reunión del directorio. Eso es un poco más difícil en el sentido de que cuando se está cerrando se cierra totalmente todo, ¿no? En caso de una entidad, no se puede reactivar una empresa liquidada en teoría, legalmente hablando, ¿no? Pero sí se puede hacer ese trance, ¿no? Hacen la carta pertinente a impuestos, le presentan sus documentos de respaldo y se les tiene que volver a activar el NIT. María pregunta, licenciada, ¿cuándo es en nuestro NIT, cuando en nuestro NIT declaramos más de 3 actividades diferentes rubros, se puede o cómo se hace? Bueno, en el caso de declarar diferentes actividades, sí se puede. Hasta donde tengo entendido, debería poderse hasta 4, no más, entre comillas, ¿no? En el sentido de que si estamos haciendo una actividad, se supone que vamos a tener un fin específico, ¿sí? Entonces, este fin específico tiene que ir relacionado con la actividad de la entidad. Bajo este parámetro, se podría decir que se podría tener hasta unas 4 actividades diferentes.
En un conglomerado más grande, un conglomerado industrial, puede que tenga más todavía actividades. Hasta donde yo tengo entendido, no hay una restricción de actividades como tal. Yo solamente tengo registradas 2 actividades y las personas con las que manejo sus impuestos igual solo tienen 2 actividades, lo que no significa que no puedan tener más actividades. Imagino que sí se puede igual activar dentro de no en la plataforma, sino con ellos, porque no hay esa opción de activarla automáticamente. En caso de que tengan algún rechazo, bueno, van a tener que adaptarse a lo que estipula impuestos y ver cuál de los rubros que tienen ustedes contempla más actividades y van a tener que solamente registrar esas 2. De momento sé que 2 no hay ningún problema, no sé si 3 o 4 sí generarán problemas, no debería porque se asume que si es una empresa muy grande y que sea diversificado, puede que tenga diferentes tipos de actividad de rubro y eso no debería afectar sus actividades económicas. ¿Estarían resueltas sus dudas de los 3? Muy bien. Voy a responderte, María, respecto al tipo de facturación. El tipo de facturación no va a cambiar en sí, ¿sí? Lo que va a suceder es lo siguiente, que al momento de hacer la facturación, sobre todo si lo hacen por oficina virtual, y eso lo vamos a ver cuando veamos esa parte de manejo de oficina virtual, eh, automáticamente desde el año pasado, cuando se ha hecho la actualización de la base de datos y se ha generado una actualización en los códigos de las actividades que se pueden realizar dentro del país, al generar nuevas facturas, las personas que teníamos más de una actividad declarada, es decir, que tenemos 2 actividades o más, eh, de repente empezó nuevamente en uno las facturas. Y cuando se facturó, digamos, en vez de facturar servicios, digamos que eran bienes y servicios, la actividad 1 y la actividad 2, digamos, cuando ustedes iniciaban y facturaban la actividad 2, el- se generaba otra vez un código correlativo empezando por uno. Entonces, no es que va a cambiar, pero sí se va a actualizar y va a empezar desde uno nuevamente en el caso de que tengan 2 actividades iguales. O mejor dicho, en caso de que tengan 2 actividades, se va a generar eso. Ahora, respecto a Grace, me dice que usted indica que si no tuvo movimiento por 2 meses, se inactiva automáticamente. ¿Cómo saber que estamos activos? Deberíamos verificar el portal de la página. Bueno, eso es de esta manera. Vamos nosotros aquí y acá. Vamos a ir. Ah, no. Vamos acá. Se inactiva. Por ley debería inactivarse. No significa que se va a inactivar, ¿sí? Quiero que lo entendamos bien eso. La ley dice que sí se debería inactivar, lo cual no significa. Ah, no. Vamos a entrar por acá. Lo que pasa es que ya no se puede entrar a la oficina virtual de impuestos nacionales por la página principal, sino tienes que entrar por el link directo. OB Impuestos Nacionales. Esperamos un momento. Y es acá. Como ustedes verán, no, aquí no está, acá está. Estamos mal. Mil disculpas. Vamos al panel inicial. Reposición. Acá. Acá está. Certificado electrónico. Z41. Muy bien. Imprimir. Como ustedes verán, acá en esta certificación, que no tiene que ser nada que ver con el portal de oficina virtual que se encuentran aquí, donde está tu agenda tributaria y todo, te especifica que este usuario está activo y habilitado. Cuando ustedes ya no han realizado operaciones y mm, lo que pasa es que se inactiva cuando ustedes no hacen ningún tipo de manejo ni operación, ¿sí? Sin embargo, esto acarrea
multas y sanciones. Recordemos que las declaraciones son obligatorias aun si el importe a ser declarado es cero. Y lo malo es que el sistema solo te va a depurar si no haces las declaraciones, en cuyo caso, bueno, si bien la normativa se está cumpliendo con el de si no haces nada con su NID en ese tiempo, se va a dar de baja, sí es un problema para el que está haciendo eso, porque si bien lo va a dar de baja, todavía va a existir su deuda, porque tenía que haber declarado, aunque fueran cero, tenía que haber declarado. Y es en acá donde va a aparecer su estado, como inhabilitado o desactivado, ¿sí? Esa es de manera. Ahora, el dejarlo, estimada Grace, digamos, sin ninguna declaración, sin movimiento, ningún tipo de movimiento, involucra también correr el riesgo de pagar una multa por incumplimiento de deber formal. Por eso lo mejor siempre es dar de baja nosotros mismos, porque la deuda por incumplimiento de deber formal no va a desaparecer nunca. ¿Sí? Muy bien, Fernando. Hacemos aquí la notificación. Bueno, respecto a tu pregunta, Fernando, sobre la activación, bueno, eso va a ir mucho más especificado cuando hagamos la parte de manejo del sistema de facturación virtual. Pero adelantándote, en el caso de las dosificaciones, te pide que escojas o bien una sola actividad o ambas actividades para generar el talonario. Eh, yo he visto un caso, como les decía, hasta el año pasado, hasta julio, más o menos julio, agosto del año pasado, todavía no se había hecho esa reclasificación de actividades, que se ha hecho esa actualización del rubro de actividades. Y cuando ustedes sacaban las notificaciones, salía de manera correlativa. Pero después de todas las que fueron, digamos, dosificadas después de esa fecha, cambiaron. Es decir, empezaron nuevamente en uno. ¿Sí? Ahora, en el caso de las que son facturas manuales y las que son electrónica computarizada, no web, manejada desde el portal de impuestos, em, les va a pedir la opción de dosificación para los dos rubros, para ambos rubros. Y con eso, ustedes eh, pueden, eh, pueden hacer la factura para ambos rubros, lo cual no es lo mismo en el caso de las facturas de la oficina virtual. Por ejemplo, ahora vamos acá a la oficina virtual. Vamos al sistema de facturación virtual. Perdón, está para... Muy bien, permitir... Ay, perdón. Lo que pasa es que si no está activado el permitir la ventana emergente, nunca va a generarse. De un momentito. Un segundito. Listo. Otra vez vamos a intentarlo. A veces suele pasar esto. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos al sistema de facturación virtual. En mi caso yo facturo por oficina virtual y eh, cuando ha sufrido esa actualización de las actividades, lo que ha sucedido es que um, mm, lo que ha sucedido es que ha vuelto a recomenzar, ¿sí? La facturación. Le voy a mostrar consultas y reimpresiones. Ay, qué bacana. Está un poco lento el sistema. A veces cuando te bota así es porque está lento y sigue votando y votando a la gente. Lo que pasó con el caso de las facturas que se emiten por oficina virtual de impuestos es que al momento de hacer la actualización de los rubros, se ha generado como dos líneas de facturación con números correlativos independientes, uno que corresponde a la primera actividad y otro que corresponde a la segunda actividad, pero eso es en el caso de las facturas emitidas por oficina virtual, no en las que son de facturación manual o de factura computarización, facturas del sistema computarizado, que son con software y que se manejan, no se manejan en la nube ni con la web o oficina virtual de impuestos para la facturación. Vamos acá. Ah, mil disculpas.
Otra vez. A veces sucede esto. Mm, Está como que muy lento y se rebota y se rebota. Pero lo que sucede es eso, que al haberse actualizado, en el caso, solamente en el caso de las facturas que se manejan dentro de la oficina virtual como tal, ha sufrido ese reinicio. En el caso de las facturas o talonarios manuales, se ha reiniciado también, pero se va para ambas. Como verán, aquí están mis facturas desde 2016. Si ustedes ven, están yendo en orden correlativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, hasta el 20, 21 hasta el 25. Y de repente empezó de nuevo. Este fue para la primera actividad y este fue para la segunda actividad. Y como verán, se reinició. Pero se reinició para, para este tipo de facturación, para la facturación en oficina virtual de impuestos. En estas así se ha reiniciado y por cada actividad le van a dar un número correlativo a las facturas. ¿Estaría claro con eso, Fernando? ¿Estaría claro? ¿O tiene alguna duda al respecto? De todas formas, todo lo que es la parte de sistema de facturación virtual lo vamos a llevar en su momento cuando avancemos toda la parte de la plataforma de la oficina virtual. Y nos vamos a dedicar a ver cómo son las opciones, qué se hace, qué se realiza, para qué sirve cada una de las opciones. Incluso vamos a hacer anulación, pero desde el sistema. ¿Hay alguna otra consulta? De nada, Fernando. Como verán, respecto al trámite en sí mismo de cómo realizar el trámite para obtener el NIT, es bastante simple, bastante sencillo eh, y es bastante rápido, sobre todo para las unipersonales. En el caso de las unipersonales solamente basta con que ustedes vayan con su carnet, su croquis y su factura. Y con eso ya está. Para los que son jurídicas, sí es un poquito más tardoso, digamos, no, moroso, pero no demasiado tampoco. Y en el caso de los regímenes especiales, tampoco es tan moroso, solamente que les van a pedir igual los mismos documentos que a una empresa unipersonal. Y van a pedirles un detalle, eso sí, va a pedirles un detalle de su capital de trabajo que no tiene que ser mayor a 50,000 bolivianos. ¿Hay alguna otra pregunta? Grace, aparte de tu pregunta, ¿hay alguna duda o alguna otra duda? Y María, ¿estás conforme con las respuestas? Muy bien, gracias Grace por tu respuesta. Muy bien, me alegra que esté claro. Em, ¿Tienen alguna otra consulta o pregunta tal vez? Sacar un NIT no es tan complicado como verán, es bastante simple. Mañana vamos a ver cómo hacer el trámite de fondo empresa. Ahora los trámites son en vía digital, todo se puede hacer online, lo cual ciertamente es un beneficio. Eh, Sin embargo, con respecto creo que al trámite de creación o inscripción por primera vez a fondo empresa, creo que todavía no es digital, creo, lo voy a corroborar eso. Hasta el año pasado, hasta mediados del año pasado, todavía no era digital, era de manera presencial todavía, pese a todo, ¿no? Y por lo tanto todavía no había ese módulo específico, pero el resto de los trámites que se hacen en Funda Empresa sí se pueden hacer de manera digital. Hasta los pagos se pueden hacer de manera digital. E incluso descargar el certificado es de manera digital. Si no tuvieran ninguna otra pregunta más, esto sería todo. Mañana veríamos lo de Funda Empresa y eh, nada más. ¿Hay alguna otra consulta que tuvieran?
Muy bien. Entonces, quedaremos hasta aquí por hoy. Mañana hacemos lo de frente de empresa. Pasado vamos a hacer lo del Ministerio de Trabajo en la inscripción, que no es muy largo. Y yo creo que también vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que es la inscripción a la Caja Nacional y la inscripción a la AFP. Todo de cuestión, pero nominal. Es decir, no voy a poder mostrarles formularios físicos como tal, ¿sí? Pero voy a poder mostrarles lo que es el proceso y lo que necesitan para hacer los trámites. Muchas gracias por su atención. Nos veríamos mañana, por favor.